A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 16 minutos, ya estamos al aire luego de la cadena de los martes, la cadena habitual del gobierno ecuatoriano de cada martes. Los contertulios estamos listos para comenzar con este espacio informativo. 22 de enero del año 2019, comenzamos a primera hora hasta las 8 de la mañana. Buenos días a quienes se enlazan con nuestra señal abierta en las diferentes provincias a las cuales llegamos con nuestras propias frecuencias. Igualmente, saludos cordiales, buenos días a Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Igualmente a quienes nos sintonizan en el resto del país a través de nuestras diferentes plataformas digitales, www.radiomajestad.com, y la transmisión de A Primera Hora y los contertulios a través de la fanpage de Facebook Live en A Primera Hora y también Majestad FM. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, listos para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes, amigos. Bienvenidos a este espacio de noticias, de entrevistas, de análisis, de opinión. A primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven a esta hora todavía. Santo Domingo, que queda poco nomás para el enlace. Pero luego nos ven en la repetición, ¿eh? Sí, así es, igual, un abrazo para ellos. Y a todos quienes nos miran a través de nuestra transmisión en Facebook Live. No se olviden de participar en este espacio, siempre sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias son bienvenidas. Nuestra cuenta de Twitter, @primerahora_S. Hoy martes 22 de enero, ¿qué agenda tenemos, Contertulio? Para el día de hoy estará con nosotros Jesús Zorrilla, abogado venezolano en el Ecuador, abogado de la Asociación Venezuela en el Ecuador. Con él estaremos conversando justamente sobre su visión en torno a las últimas decisiones adoptadas por el gobierno ecuatoriano. La más importante tiene que ver, y lo anunciamos ayer porque coincidió ese anuncio con el desarrollo de este informativo, el anuncio del señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, del pedido de pasado judicial a los venezolanos que quieran ingresar al Ecuador. Y claro, ¿qué piensa la comunidad venezolana sobre lo que está pasando aquí en nuestro país? También el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que integra la bancada de la Revolución Ciudadana. Con él estaremos hablando sobre los temas asociados a la corrupción y la agenda legislativa. Bienvenidos, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 19 minutos. Tras crimen de mujer en Ibarra, gobierno ecuatoriano dicta 4 tipos de control a venezolanos. Miles marcharon contra la violencia machista y la xenofobia en Quito. Asesino de Diana intentó suicidarse. Anomalías en elección de jueces es lo que devela un informe de la Contraloría. Presidente Lenín Moreno se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional. Y esposo de la asambleísta Ana Galarza admite que utilizó la tarjeta de acceso perteneciente a la asesora 2. 6:19 en A Primera Hora. A Primera Hora. En A Primera Hora, revisamos las noticias más importantes de la jornada. 6 de la mañana con 20 minutos.
Tras crimen de mujer en Ibarra, gobierno ecuatoriano dicta 4 tipos de control a ciudadanos venezolanos, nota de diario El Universo. 2 días después de que un venezolano tomara como rehén a su expareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, la apuñalara delante de policías y ciudadanos en una calle de Ibarra, el gobierno empezó a implementar controles y poner restricciones al ingreso de los migrantes de ese país, medidas que de inmediato fueron criticadas por entes internacionales de derechos humanos. Son 4 medidas concretas y que ya rigen: exigencia del pasado judicial apostillado para ingresar al país, formación de brigadas para inspeccionar la situación laboral, un censo a los extranjeros y una propuesta pedagógica y educativa. El control laboral empezó este lunes a primera hora en Guayaquil y otras ciudades del país. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, expresó que el pedido del pasado judicial impedirá el ingreso de delincuentes. Las brigadas serán en contra de los empleadores que abusen de los venezolanos y sus derechos. Roldán agregó que el censo a extranjeros se hace en todos los países y el objetivo es saber inclusive cómo Ecuador les protege para que no vivan precariamente, y la propuesta pedagógica educativa serviría para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. 6 de la mañana con 21 minutos. Diario El Comercio da cuenta que miles de personas marcharon contra la violencia machista y la xenofobia en la capital de la República. Con ropa negra, carteles en las manos y gritos inagotables, millares de ciudadanos protagonizaron una masiva marcha en Quito para condenar la violencia de género y repudiar la xenofobia en nuestro país. El machismo mata, la xenofobia también, rezaba sobre un telón blanco que ocupó el ancho de una calle como mensaje directo para rechazar los actos de violencia registrados la noche del domingo en Ibarra, donde mujeres, niños en brazos y adultos extranjeros fueron forzados a abandonar la ciudad por un grupo violento después del femicidio de Diana Carolina perpetrado por su novio el sábado. Todos somos Marta, todos somos Diana, gritaban. La marcha fue convocada el jueves 17 de enero para este lunes, luego que se hiciera pública la violación grupal de Marta, nombre protegido, en un bar de Quito el domingo 13 de enero, un caso que conmocionó al Ecuador y activó en redes la condena contra la violencia machista. El femicidio de Diana Carolina, la joven tomada como rehén por 90 minutos y apuñalada por su novio frente a policías la noche del pasado sábado en Ibarra, hizo que la movilización se expresara en contra de acciones xenófobas. La mañana del domingo, el presidente Lenín Moreno anunció que brigadas revisarían la situación legal de los extranjeros. A primera hora de este lunes, el vicepresidente Otto Sonnenhosner informó de la decisión del gobierno de solicitar el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Ecuador. 6 de la mañana con 22 minutos. Seis de la mañana con 23 minutos. Asesino de Diana intentó suicidarse, nota de diario La Hora. Jordi Rafael Osada Garcés, el autor del asesinato de Diana, hecho ocurrido este fin de semana en Ibarra y que ha conmocionado al país entero, intentó suicidarse ayer en su celda de la cárcel regional de La Tacunga. Así lo confirmó a diario La Hora el subsecretario de Rehabilitación Social Ricardo Camacho. El hecho, según ha informado el director del centro carcelario, se dio a las 17 horas con 45 minutos de ayer. Según la versión oficial, el reo se golpeó sistemáticamente la cabeza contra la pared, provocándose una herida de aproximadamente 7 centímetros que comprometió su cuero cabelludo. El procesado fue atendido de inmediato por el médico de turno, quien le colocó 11 puntos de sutura. Luego de ello fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Tacunga bajo custodia policial. Hasta el cierre de esta edición de diario La Hora, el interno se encontraba estable. 6 de la mañana con 24 minutos. Revisamos a continuación otros temas. Diario Expreso titula Anomalías en elección de jueces. La Contraloría ratifica la metida de mano en la justicia. Las supuestas anomalías se revelaron ayer en el informe de la Contraloría a los concursos de méritos y oposición, impugnación y control social para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Se examinó también las renovaciones parciales de jueces que impulsaron el Consejo de la Judicatura de Transición y el actual entre el 26 de julio del 2011 y el 17 de mayo del año anterior. Archivos dañados, incompletos, inconsistencias, falta de información de respaldo, pagos injustificados a comités de expertos, expedientes personales en copias simples, falta de firmas de responsabilidad, de reporte de notas, cronogramas, son entre otras las anomalías. Los auditores no tuvieron acceso a las pruebas rendidas en la fase de oposición porque la información se encuentra encriptada. No se pudo verificar si los resultados publicados correspondían o no a las notas alcanzadas
alcanzadas por los concursantes. En la página web institucional no se publicaron los resultados por cada fase. Tampoco se notificó a los postulantes de sus calificaciones. Eso impidió un seguimiento del concurso. Durante la lectura se señaló que un aspirante que se ubicó en el puesto 26 fue nombrado conjuez y no quien había ocupado el puesto 15 con mayor calificación. Tampoco existió una notificación al mejor puntuado para saber si aceptaba o no previo al nombramiento del de menor nota. La mayoría de supuestas irregularidades se registraron durante el Consejo de la Judicatura de Transición, presidido por el ex vocal Paulo Rodríguez. La lectura del informe se indicó que 5 aspirantes a jueces y 4 candidatos a conjueces no superaron la primera fase, pero fueron declarados ganadores. 6 de la mañana con 25 minutos. Seis de la mañana con 26 minutos. Presidente Moreno se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional. Nota de diario El Telégrafo. La plenaria de la 49 reunión del Foro Económico Mundial, que tendrá lugar hoy, martes 22 de enero a las 5 horas de Ecuador en Davos, Suiza, abordará los retos de la cuarta revolución industrial a través de 350 mesas de trabajo. El presidente de la República, Lenín Moreno, estará presente en el evento al que asistirán alrededor de 3.000 personas entre jefes de Estado y gobierno, directivos empresariales y representantes de la sociedad civil. Moreno intervendrá en el panel interactivo, un nuevo día en América Latina, que se desarrollará a las 10 horas con 15 minutos, hora de Ecuador, con líderes mundiales y jefes de Estado. La delegación ecuatoriana está integrada por los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez, de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pablo Campana, y el canciller José Valencia. Es una cita que nos permitirá seguir abriendo los espacios de colaboración y cooperación con muchos socios a nivel internacional, manifestó Richard Martínez desde Davos. 6 de la mañana con 27 minutos. Finalizamos este bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica el portal ecuadorinmediato.com. Esposo de Ana Galarza admite que utilizó la tarjeta de acceso de la asesora 2. Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión que investiga las presuntas irregularidades de la asambleísta Ana Galarza. Su esposo, Francisco Sevilla, admitió que ingresó a la Asamblea Nacional con la tarjeta magnética de la asesora 2, Carmen Alvarado. Además, aseguró que no ha recibido dinero de los asesores de la legisladora. La comisión que investiga la denuncia en contra de Galarza recibió a sus asesores para que presenten las pruebas de descargo ante las acusaciones de Lenín Rodríguez, ex colaborador de Galarza, quien denunció supuestas irregularidades, entre ellas que la asesora 2 de Galarza, Carmen Alvarado, habría recibido el sueldo sin visitar el Palacio Legislativo porque reside en Ambato, pero en el registro magnético de ingresos a la Asamblea, esta colaboradora habría ingresado más de 860 veces al Legislativo en más de 10 meses. Francisco Sevilla, esposo de Galarza, también compareció en la comisión y admitió que él utilizó la tarjeta magnética de Alvarado para ingresar al Palacio Legislativo. 6 de la mañana con 28 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad.
6 de la mañana con 30 minutos, finalizamos el enlace con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. No se olviden los amigos televidentes de Majestad Televisión que pueden seguir más adelante la repetición de este espacio de noticias a través de la señal de nuestro canal en esa jurisdicción provincial. Así que un abrazo Santo Domingo y sigan ustedes con las noticias a través del informativo. Los vamos a extrañar. Claro que sí. 6 con 30, con Tertulio. ¿Qué más? ¿Con mejor ánimo hoy? Sí, algo, ¿no? Digamos que sí. Poco mejor. Ayer pasamos todo el día con un nudo en la garganta, a ratos queriendo explotar por todo lo que estamos viviendo, pero me parece que es hora de ponerle la otra mejilla a la situación, de empezar a plantear soluciones, insisto, y creo que desde la ciudadanía ayer se le envió un mensaje muy potente, no voy a decir al gobierno, sino al Estado, porque la marcha, en el caso de Quito específicamente, la marcha en contra de la violencia de género, en contra de la xenofobia, en contra de todo tipo de violencia, en realidad, no llegó a la Plaza Grande, no buscó llegar al Palacio de Carondelet, sino que llegó a la Fiscalía, la manifestación totalmente pacífica, siendo política, porque era una manifestación política, era una reacción política ante los acontecimientos que estamos viviendo en el Ecuador. No tuvo sesgos de carácter partidista, no tuvo banderas más allá de las banderas que han levantado las mujeres en defensa de sus derechos legítimos y que hemos también los hombres comprometidos como los contertulios en las luchas por los derechos de la mujer. No a la xenofobia, no a la violencia, vivas nos queremos. Esos eran los gritos que se escuchaba ayer de parte de todos quienes nos movilizamos en el caso de Quito, y tengo entendido que en otras ciudades del país de igual manera, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, se registraron movilizaciones y manifestaciones totalmente ciudadanas en contra de todo tipo de violencia, incluso de violencia verbal, porque esto también tiene mucho que ver con lo que hacen los políticos en sus discursos cada vez que fomentan el odio, cada vez que fomentan la bronca, la revancha, la venganza en contra del otro. Entonces, yo ayer me quedé, digamos, de alguna manera, y después de todo el dolor que nos ha significado los eventos del fin de semana con Tertulio, por lo menos un poco aliviado, de ver que ya la gente va tomando conciencia. Me encantó ver que mientras pasaba la manifestación, los conductores, que obviamente deben haber estado uno que otro medio molesto por el tema de la congestión vehicular que se armó ayer en la capital, pero los conductores pitaban, la gente que estaba en los alrededores también se iba sumando de a poquito a la movilización, y eso, digamos, de alguna forma te deja un poco de esperanza, de ver que la gente está tomando conciencia de que cada vez somos más los que queremos que en el país exista paz, exista armonía, exista tranquilidad, y este tipo primero de delitos de violencia de género se acaben, se erradiquen totalmente, y después que eso nos permita convivir como ciudadanos y que nos permita seguir siendo ese país que durante años recibió a los refugiados colombianos, que eran víctimas de una guerra de Colombia, de una guerra interna. Cuando se aplicó el Plan Colombia, ¿no? Empezó no solo el Plan masiva Colombia, ola desde sí, antes, y pero posteriormente. en la aplicación del Plan Colombia fue cuando se sintió con más fuerza. Durante más de 40, 50 años el Ecuador ha recibido a miles de colombianos, y hoy está ocurriendo lo mismo con los ciudadanos venezolanos. De eso hablaremos a profundidad más adelante con nuestro segundo invitado. Yo sí me planteo una inquietud, por ejemplo, ahí, digamos, a gente que tiene pasado judicial, que tiene antecedentes penales. ¿Tú crees que ellos pasan por el puente Rumichaca? Sí, justamente ayer alguien me preguntaba eso, porque claro, se supone que este sujeto que dice pues la información oficial tiene nacionalidad venezolana y fue el autor del crimen de Diana Carolina la noche del pasado sábado en Ibarra. Tendría antecedentes penales e incluso difusión roja de Interpol. Está claro que el hombre no pudo haber ingresado de forma regular, en el sentido de que pasas el puente de Rumichaca, te acercas a migración, te registras tu ingreso con solo mostrar la cédula de identidad, porque así se ha procedido con los extranjeros que ingresan al Ecuador a través de las fronteras regulares, en el caso del puente de Rumichaca, por ejemplo.
Y es obvio que si entrega la cédula, hay una verificación de datos en la base que tiene pues el área de migración. Es obvio que este individuo no pudo haber ingresado por la frontera regular, pero además es muy fácil pasar. Es muy fácil pasar. No es que todo el mundo que pasa por el puente se acerque a migración. Quienes hemos estado al otro lado de la frontera, quienes hemos cruzado el puente de Rumichaca, sabemos que salir hacia Colombia y entrar hacia el Ecuador por el puente de Rumichaca es sencillísimo. O sea, no es que cuando ingresas le piden a todo el mundo papeles. Eso no es cierto, no funciona así. No sé si habría que mejorar de alguna manera ese control. Pero digo, yo he constatado que a veces pasan nomás los vehículos. Pasan nomás. Y eso en el paso regular. Ya, en el paso regular te digo. Y hay pasos irregulares. Así es. Porque es imposible controlar la totalidad de la Como frontera. en toda frontera. Ya, es imposible. Entonces, sí pudo haber ingresado de forma irregular este sujeto acá al Ecuador. Aparentemente tiene antecedentes penales. Aparentemente tiene boleta de difusión roja de Interpol. Y ayer intentó suicidarse. Por cierto, aquí un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior que ahora están a cargo del sistema de rehabilitación social con la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. A este sujeto hay que tenerlo vigilado 24/7, primero, que no pase lo que ocurrió con uno de los autores del asesinato de la pequeña Emilia Benavides en Loja, que fue detenido, llevado a la cárcel del Turi, me parece, en Cuenca, y se suicidó. Que no pase eso. O lo mismo que pasó con el asesino del taxista en Ambato. Ya, que no pase eso. Ese ejemplo también, mira, no lo recordaba ese ejemplo que acabas de citar. Debería ser sometido a vigilancia 24/7 y debería estar en un pabellón de máxima seguridad, porque con toda seguridad contra este tipo podría enfrentar algún tipo de violencia al interior del centro carcelario. Así que mucho ojo, un llamado respetuoso a las autoridades del Ministerio del Interior, porque ayer ya intentó suicidarse. Le han tenido que, según el reporte oficial, el parte oficial, han tenido que cogerle 11 puntos a este sujeto por una herida de 7 centímetros. Así que mucho ojo con eso. Y sí, tú decías al inicio de esta tertulia que ayer evidentemente, creo que, y nos pasó a muchos, creo que se nos notó ayer el malestar, el dolor, la ira en ese espacio de noticias. Hoy tal vez un poquito más, tal vez más tranquilos, inclusive más reflexivos. Ayer tenía ganas de escribir un montón de cosas porque se siguen generando mensajes erráticos por parte de algunas autoridades. Mensajes erráticos además por parte de alguna gente que ayer tuvo su cuarta hora de fama, como por ejemplo este señor que actúa como vocero de una fundación de venezolanos en el exterior, el señor Eduardo Febres Cordero, que ayer, frente a la metida de pata, porque metió la pata ayer, y resulta que provocó que casi todos los medios y periodistas nos hagamos eco de lo que él dijo cuando le anunció a los medios que tenía reportes de 4 venezolanos que habían sido, que habían muerto fruto de la violencia la noche del domingo en Ibarra, y que había un montón de venezolanos heridos. Resulta que esa información no era confirmada, pero este señor ya se adelantó y se aventuró a decírsela a los medios. Menudo favor que hizo a sus compatriotas, por un lado, porque yo veía las respuestas que recibía en Twitter el tipo, y lo que daba lugar era que un montón de gente lo insulte, lo descalifique, pero además, ¿cómo te atreves a llegar con semejante información sin verificar a la Cancillería? Por supuesto, o sea, y no tienes, no tienes el dato. Hoy, por ejemplo, ya ha protegido sus tweets, ya no puedes leer los tweets. La cuenta de él está protegida, pues imagino yo, por la serie de reclamos. Yo me sumé a uno de esos reclamos, porque ayer actuó este señor Eduardo Febres Cordero con total irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Resulta que no había tal, es falso, tanto la policía cuanto el Ministerio del Interior y el sistema integrado ECU 911 confirmaron que no hubo reportes de personas fallecidas durante los disturbios de la noche del domingo en Ibarra, pero ese señor ya se adelantó. Los medios lo replicamos, los periodistas lo replicamos, porque se supone que ese anuncio estaba sustentado. Finalmente no ha sido así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos anuncios erráticos de autoridades del gobierno que me parece a mí, en lugar de asumir las consecuencias de lo que está pasando y tomar decisiones como corresponde, tratan de buscar culpables y responsabilidades en personajes que ya no tienen nada que ver con la conducción del gobierno hoy. Yo sí quiero plantear la necesidad de que tanto el gobierno nacional cuanto el Estado en su conjunto comencemos a tomar correctivos desde ya, como lo que hizo ayer
a partir del anuncio del señor vicepresidente de la República. Usted puede estar o no de acuerdo, ese es otro tema. Pero ayer, por ejemplo, ya hubo una decisión que me parece a mí es una decisión importante respecto a pedir pasado judicial. Yo no sé si eso soluciona el problema. No sé si eso, y en algún momento ya lo conversamos, para el caso de los venezolanos no implica una violación de las normas contempladas en la Ley de Movilidad Humana. Respecto a este concepto que ha manejado a lo largo de los últimos 12 años el Ecuador, que es el de la ciudadanía universal, habría que revisar si esta decisión no se contrapone a la norma de la Ley de Movilidad Humana, pero es una decisión adoptada hoy por el Estado ecuatoriano y que entiendo es de aplicación inmediata para cuidar el ingreso de venezolanos. Pero, como decía el contertulio hace minutos, insisto, esta gente que tiene antecedentes penales no ingresa por los pasos regulares. No ingresa por los pasos regulares. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con esta ola de actitudes xenófobas por parte de un segmento de la sociedad. Es increíble la forma como procede un segmento de la sociedad que plantean, y lo dije ayer, que los civiles deberíamos estar armados, que deberíamos retornar al porte libre de armas, obviamente con autorización por parte del Ministerio de Defensa, como era antes. Pero ¿te imaginas a los ciudadanos de Ibarra la noche del domingo Uy, Dios mío. con porte de armas? Dios mío. Yo no quiero ni siquiera imaginarme la tragedia que hubiera ocurrido si tendríamos una legislación más flexible para poder portar armas. Oye, con respecto al tema del desatino de este sujeto, de hecho, varios periodistas cayeron y caímos en reproducir ese mensaje, digo, lo cual nos obliga a ofrecer una disculpa y a decir que nos equivocamos al dar por sentado la información que dio este señor Febres Cordero, que a esta hora no sé realmente a quién representa, porque dudo mucho que la Asociación de Venezolanos quiera mantenerlo a él como su vocero. De hecho, nosotros habíamos en horas de la mañana tomado contacto con él. De inmediato, después de lo ocurrido, cancelamos la entrevista, desde luego, y buscamos a otro vocero que sí está, digamos, más cerca de una asociación formal, porque yo en realidad no sé, ayer conversé con alguien y me decían, la verdad no sé a quién representa o a qué asociación, pero, o sea, si amerita ofrecer una disculpa, sí, lo hacemos. O sea, de hecho, yo lo que hice fue reproducir el tuit de una colega que estuvo en la declaración del sujeto, y después vi el video del hombre diciendo que hubo tantos fallecidos y no sé cuántos heridos. O sea, si tú eres representante de la comunidad venezolana y te aventuras y te avientas semejante declaración, será porque tienes por lo menos la verificación de la misma, ¿no? Se supone, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, ayer algunos periodistas cometimos el error de reproducir ese mensaje de este señor y nos equivocamos, y desde luego que cabe ofrecer una disculpa, ¿no? O sea, en estos momentos, como están las cosas, el mensaje de ayer pudo haber alterado más los ánimos. Irresponsable totalmente, irresponsable. Por eso te decía, este fulano les hace un menudo favor a sus compatriotas, porque irresponsable. De hecho, ya los mensajes a partir de lo ocurrido la noche del sábado, que tenían un tinte y un trasfondo xenofóbico muy fuerte. Sí. Con lo que hizo este sujeto ayer, las cosas peor. O sea, hemos ido tras pie, o sea, no atinamos una, o sea, de lado y lado. Sí, de acuerdo. Oye, hay 3 tweets que publicó ayer que publicó esta mañana la colega y amiga, además oyente de nuestro espacio, Cristina Cabezas, que da cuenta de lo que está pasando hoy con un segmento de la sociedad respecto de estas actitudes xenófobas en torno a la presencia de ciudadanos extranjeros y particularmente venezolanos en el Ecuador. ¿Qué publicó la Cris? Me pareció interesante. Ayer tristemente fui testigo de un episodio xenófobo jamás imaginado en mi país, en mi ciudad. La señora de negro, una persona que aparece ahí en una fotografía, gritaba a la señorita de admisión de odontología del hospital de IES, la Mariscal, que la atiendan pronto, que merecía un trato más ágil, como el que supuestamente le dan a los extranjeros que vienen a robar y a matar, haciendo referencia a la atención que recibió un ciudadano venezolano unos minutos antes. Él desde lejos y con miedo respondió que paga por el seguro, obviamente recibió más gritos. 3 personas, incluida la señorita de admisión y el señor guardia, le pidieron a ella que no discrimine y no grite. La pregunta es, ¿qué tanto daño puede hacer un mensaje mal enviado a una sociedad como la nuestra? ¿El Estado, el gobierno, los medios, somos responsables? Qué tenaz, ¿no?
qué tenaz. Este país, qué pena. Este país a ratos se devela, o hay un segmento de la sociedad, porque estoy convencido que no somos todos. Perdóname, me incluyo. No somos todos. En el caso personal, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con los extranjeros, no tengo ningún problema con la gente de otra orientación sexual, porque respeto la diversidad. No tengo ningún problema con aquellos que profesan una religión distinta a la que yo profeso. No tengo ningún problema que el gobierno se reúna con la Iglesia Católica. Me tiene sin cuidado, porque este es un Estado laico y la Constitución garantiza el laicismo. No tengo ningún problema. Pero hay un segmento de la sociedad, ¿sabes? Hay un segmento de la sociedad que es tan intolerante, pero tan intolerante, racista, xenófoba, clasista, ¿ya? Hay un segmento de la sociedad, y ese segmento, a propósito de estos episodios con los ciudadanos venezolanos, se ha develado como lo que es. Gracias a Dios no somos todos. Pero es que en este país somos número uno para adjetivar todo. Y además creo que este evento y lo sucedido a partir de lo del fin de semana también refleja que somos una sociedad de memoria bastante corta y frágil. Porque nos olvidamos que nosotros también somos un país de migrantes. Nosotros a finales del siglo pasado tuvimos que enfrentar una gravísima crisis económica que obligó a más de 3 millones de ciudadanos ecuatorianos a salir del país. Se fueron a los Estados Unidos, se fueron a Europa. Recordar que también hubo una importante ola migratoria de ecuatorianos a Venezuela durante el boom petrolero que tuvo Venezuela. Y insisto, o sea, me parece que esta situación, este momento que vive el Ecuador, nuevamente demuestra que somos una sociedad cortoplacista en el tema de la memoria también, que nos olvidamos lo que nos ha pasado durante tanto tiempo atrás y no enfrentamos eso. O sea, digo, ¿cuántos de estos ciudadanos que ahora se manifiestan, como relata Cristina en su Twitter, en contra de ciudadanos extranjeros, cuántos de ellos tendrán parientes fuera del país? Que de igual manera utilizarán los servicios de salud, los servicios de seguridad social, etcétera, en el país en el que habitan. A mí, créeme, este tipo de cosas me causan vergüenza, pero me es que apenan, me nos decepcionan. deshumanizan, pues, con Tertulio. Sí, o sea, el tema es, ¿qué te importa a ti si un ciudadano es venezolano, es colombiano, es peruano, es uruguayo, es argentino? ¿Qué te importa? Es ser humano. Pues desde luego. Es ser humano. ¿Qué te hace o qué hace que seas diferente de él? Y yo, de alguna manera, y en ese sentido, quiero insistir en lo que dije ayer. Este tema, de alguna manera, debería solucionarse a partir de decisiones contundentes por parte del Estado, y en este caso en particular por parte del Gobierno Nacional, que tienen que ir asociadas a la existencia de una política de seguridad integral. Política de seguridad integral. ¿Existe esa política? Pregunto públicamente. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, cómo se está controlando? Porque también, a ver, hay ciudadanos venezolanos que huyen de la pobreza de su país, de la situación compleja que viven en Venezuela, que pasaron Colombia, viajaron, cruzaron todo el vecino país hasta llegar al Ecuador, y en algunos casos cruzaron todo el Ecuador hasta llegar al Perú, porque muchos se fueron al Perú. Pero quienes se quedaron en el Ecuador, no solamente hay gente buena, sí, también hay gente mala, y eso es evidente, como este asesino de Diana, como el asesino del taxista en Ambato, como alguna gente, y lo hemos constatado. Yo relataba lo que ocurrió en diciembre, que tengo constatación, pude constatar un hecho de delincuencia, una acción delincuencial en una esquina sobre el Amazonas y Río Coca, acá en el norte de la capital. Digo, ¿hay controles sobre esas esquinas? ¿Hay algún tipo de seguimiento? ¿Se ha hecho trabajo de inteligencia sobre aquellos lugares en donde eventualmente pueden permanecer o visitan frecuentemente ciudadanos extranjeros para delinquir? Eso es parte de una política integral de seguridad. Y yo ratifico lo que dije ayer, lo ratifico hoy, digamos, con la cabeza un poco más fría, repensando lo que dijimos ayer. Yo creo que el Estado tiene que trabajar mucho en lo que es una política integral de seguridad.
si ya se tomó la decisión de cambiar algunas cabezas, por ejemplo, en el caso de Imbabura, ok, cambiaste a la gobernadora, cambiaste al comandante, toma decisiones, pero adopta una decisión que implique una política integral de seguridad. Y vamos a temas absolutamente tangibles y dejemos de lado el discurso político. Yo sí lamento que hay un segmento de autoridades, no todas felizmente, hay autoridades que están manejando con mucha seriedad este tema, pero hay otras autoridades que están visitando los medios para, en lugar de hablar de esto que estoy señalando, la necesidad de blindar al país con una política pública integral de seguridad, se dedican a echarle más gasolina al fuego y a buscar culpables. Oye, por acá nos dicen, portar armas es una responsabilidad y para eso se analiza psicológicamente el portador. Es desatinado pensar que un portador de armas sale a echar bala y de hecho muchos en Ibarra ya portan armas. Bueno, vayan, pregúntenles a los gringos cómo les va con la libertad de portar armas, ¿no? Les voy a contar un episodio que pasó hace un par de años nomás. Una reportera de televisión en vivo fue asesinada por un sujeto que portaba armas. Vayan a ver. Sí, es que no funciona así, o sea, de verdad. Son el respetables algunos conceptos, pero hay que hacer una valoración un poco más amplia, ¿no? El perfil psicológico, dime tú que una prueba psicológica no es vulnerable. Para mí es vulnerable una prueba. Puedo mostrar públicamente que yo soy un tipo totalmente equilibrado. Y después cojo y estreso un avión en los Alpes como hizo en los Alpes como hizo un piloto europeo que se había enojado con su novia y se llevó 150 vidas. Tipo aparentemente normal, piloto de avión, no tenía ningún desequilibrio, fue y estresó un avión con 150 almas. Entonces a mí no me vengan con esas justificaciones para querer armar a la gente, por el amor de Dios. No, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, algunos mensajes para ir cerrando este tema, porque hay otro tema que quiero abordar rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo de la tertulia. Hola doctor César Armando Bermeo, dice, estimados colegas, ¿existe alguna ley que les prohíba disparar a los policías? No, ayer quedó claro. En defensa propia y en defensa de terceros, no. Quedó claro. Ayer me parece que la exposición de la penalista Paulina Araujo en este espacio fue absolutamente didáctica, clara, citando artículos del Código Orgánico Integral Penal y citando normativa jurídica del derecho internacional. Queda claro que para este caso en particular la policía debió haber actuado. Queda claro también en función de declaraciones emitidas por la ministra del Interior, en el sentido de que la policía debió haber disparado, en este caso para contener al agresor que finalmente cometió el crimen. Queda claro eso, de verdad, queda claro eso. A ver, ¿qué más tenemos por acá? José Zaragata, un saludo desde la sedienta ciudad de Quevedo, ¿Qué tal esos chifas? Don José, qué gusto. A la provincia de Los Ríos. Gracias, nos escuchan en Quevedo también. Chévere. Déjame ver qué más tenemos por acá. Por aquí tenemos otro mensaje. Luis Valencia que nos pide comentar el tema de CNT, ya lo vamos a hacer. Bojorque Fabián igualmente. Eduardo Beltrán, buenos días. Andrés Miranda, buenos días. Mau Álvarez, saludos cordiales. Nelson Córdoba igualmente. El doctor César Orbe, saludos. Saluda a nuestra elegancia, muchas gracias. Willy Flores, Pablo Maldonado, que también ya se suman a nuestra sintonía. Luis Terán igualmente, gracias. Gracias por la gentileza. A ver, dejemos ese tema y quiero proponerte con tertulia hablar rápidamente de algo que pasó el día de ayer, que es cierto, se ha venido, digamos, sobre esto se han venido develando algunos detalles en los últimos tiempos, pero ayer el canal de televisión Teleamazonas, a través de un reportaje elaborado por el colega periodista Fausto Yepes, me parece a mí que hizo un reportaje con la declaración de un funcionario del gobierno, el consejero presidencial Santiago Cuesta, que ya devela, me parece, ya te muestra con absoluta contundencia que efectivamente el gobierno está en el andarivel de ir hacia la concesión de algunas empresas del Estado, y ayer se habló de modo particular de la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La empresa más rentable de este país, hay que decirlo. Y aquí yo sí me planteo una inquietud. Alguna gente me dice concesión no es el equivalente a la privatización es la venta de los bienes del Estado, la concesión es entregar la administración por parte del Estado a una empresa privada por X cantidad de tiempo. Se ha puesto el ejemplo de lo que pasa en la Panamericana Norte con la empresa Panavial, que maneja la concesión de esa carretera, que se encarga de las inversiones, todo, que obviamente hay una rentabilidad, el Estado está despreocupado de la administración de esa carretera, y bueno, digamos que esa es una figura que existe. Pero yo sí planteo esta inquietud, y planteo para el debate público. Estamos hablando de la empresa más rentable de este país,
Y yo pienso en lo personal que si funciona bien y es rentable, ¿por qué la tienes que concesionar? O sea, a no ser que haya evidencias de que el Estado no ha sido eficiente en la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, entendiendo además que el sector de telecomunicaciones per se es un sector absolutamente rentable. Y pregúntenles a los señores que manejan la telefonía celular en este país. Porque en este país no tenemos la oferta que hay, por ejemplo, en países mucho más grandes y tecnológicamente más desarrollados que el Ecuador. En donde hay N cantidad de ofertas y por eso las tarifas de telefonía celular son mucho más baratas que en el Ecuador. En Estados Unidos, por ejemplo, tú te encuentras con un montón de paquetes de un montón de operadoras y eso hace que el precio final sea mucho más atractivo para el consumidor. Oye, pero en el caso ecuatoriano tienes dos grandes empresas de telefonía celular que han monopolizado el mercado. Y súmale que la Telefónica Estatal también se ha sumado a esa competencia. Claro, pero para tratar de romper ese monopolio. Ahora lo que vas a hacer es entregarle el monopolio a todos los privados. Al sector privado. O sea, mi punto es, yo insisto, es apenas una opinión. Habrá gente que coincida, habrá gente que discrepe conmigo. ¿Qué sentido tiene entregar al sector privado en concesión? Ya, no hablemos de privatización, hablemos de concesión. Y hablemos de la concesión de la administración. ¿Qué sentido tiene entregar en concesión la administración de CNT al sector privado cuando se trata de la empresa más rentable que maneja el Estado ecuatoriano? Y yo aquí quiero hacer un símil. ¿Por qué no concesionan TAME? O Correos del Ecuador. ¿Por qué? O los medios incautados. Pero por favor. O sea, te vas para concesionar la carne, pero el Estado se queda con el hueso. No, pero es que yo te pregunto, ¿les interesará a los empresarios privados agarrar una empresa en quiebra como TAME? Pero yo sí creo que TAME puede ser una empresa rentable manejándola bien, creo yo. Pero ahí, o el negocio aeronáutico no es rentable en el mundo. Pero eso te demuestra, con Tertulio, o sea, que también hay intereses, ¿no? O sea, los privados deben estar tan interesados en manejar CNT que las ofertas deben apuntar hacia allá. Y así como gobierno cedes a eso, también creo que hay un mensaje, está clarísimo ahí, ¿no? O sea, me van a disculpar porque habrá gente que sin duda va a discrepar conmigo y creo que es legítimo eso. Es apenas una posición. Esto que estamos viviendo en este momento me permite a mí retrotraerme a el gran debate nacional generado a partir del año 92. Y tengo claridad de aquello porque fue en el año 92, a partir del gobierno de Durán Ballén, que empecé a trabajar en este oficio del periodismo. Entre el 92 y el 96 hubo una clara orientación política e ideológica del gobierno de Durán Ballén de ir hacia la privatización de los sectores de la economía ecuatoriana. El gobierno de Sixto Durán Ballén, con su vicepresidente Alberto Ají como instrumento de esa política económica, creó el Consejo Nacional de Modernización CONAM. Y el gobierno de Durán Ballén fomentó la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Modernización del Estado. Y el gobierno de Durán Ballén fue el que fomentó, creo, la única privatización, entre comillas, exitosa, porque al final esa privatización terminó por extinguir en aquel tiempo la línea de bandera más emblemática que tenía el Ecuador, que era Ecuatoriana de Aviación. Hubo un intento durante el interinazgo del doctor Fabián Alarcón Rivera de proceder en función de la ley de modernización a hacer lo propio con la telefonía. En aquel tiempo, Andinatel y Pacifictel. Antes llamadas IETEL y después de Metel. ¿Y sabes quién era el presidente del CONAM? Ricardo Novoa Bejarano. No. Rodrigo Paz Delgado. ¿En el gobierno de Sixto? No, en el gobierno de Alarcón. Ya. Porque en el gobierno de Durán Ballén era Ricardo Novoa. Pensé que seguía doblando el gobierno de Durán. Ya me pasé al interinazo. Ya. Y te digo porque yo estuve, no me lo contaron, yo estuve. El día en que supuestamente se iba a dar la subasta para la venta de las telefónicas, estuve presente allí haciendo la cobertura y tuvieron que declarar desierto el proceso. Ahora, yo pregunto, y don Rodrigo pasa ahí sentado. Tendrán que responder las autoridades que son las que manejan las cifras, pero a ver, ¿el Estado ganaría más con el pago del impuesto a la renta de CNT en manos privadas de lo que está ganando ahora? Yo creo que no. No sé, no creo. Porque toda la rentabilidad que tienes ahora va a las arcas públicas. Después, concesionadas solo van a recibir
del impuesto a la renta. Yo no sé, oye. O sea, A mí sí me hace ruido el tema, y me hace ruido más allá de que la concesión sea buena o mala per se, porque sí creo que también el Estado no tiene por qué manejar algunos sectores. Pero en este tema de la telefonía me hace ruido porque estamos hablando de la empresa más rentable de este país, de aquellas que maneja el Estado ecuatoriano. Y no dices nada de TAME, y no dices nada de Correos del Ecuador. O sea, empiezas por la carne. Y este era un término muy utilizado en los 90s cuando se pretendió privatizar todo. Que pretendían vender la carne, pero que el Estado se quede con el hueso. Por ejemplo, en el caso de las eléctricas, en aquel tiempo. En aquel tiempo, insisto, 92-96, si la memoria no me es infiel con Tertulio, en el año 95, el Congreso Nacional aprobó la ley de régimen del sector eléctrico. Ley que fue diseñada para fomentar las privatizaciones del sector, que finalmente no se dio. No se dio, ¿por qué? Porque los trabajadores del sector eléctrico se opusieron. Ahí se pararon duro los trabajadores de Inecel. Pero retomamos un debate que pensé yo quedó superado, y otra vez volvemos a hablar de la participación del sector privado en algunos sectores. Yo sí planteo la necesidad, uno, de que el gobierno ecuatoriano le brinde al país una explicación mucho más contundente de este tema, porque no basta con un simple anuncio de un funcionario. Yo creo que se debería... Del mismo funcionario Sí. que dijo que se iba a desmontar el subsidio al diésel. Y A partir que- del 15 de enero. Ajá, y que después Ya. Estamos 22 de no enero. pasó nada. Estamos 22 de enero. Ya. Yo creo que desde el gobierno, para evitar cualquier tipo de especulación, debería haber un poquito más de sinceridad. Y se debería generar un mensaje mucho más contundente respecto de hacia dónde apunta esta política de concesiones. ¿Qué se va a concesionar? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Por qué CNT primero y por qué no TAME primero? ¿Por qué CNT primero y no Correos del Ecuador primero? ¿Qué va a pasar con el sector petrolero? También planteo esto. ¿Será que también por la misma línea va Petroecuador? Yo creo que todo tiene que ver con el tema de la rentabilidad. O sea, para mí está clarísimo que hay intereses muy, muy fuertes detrás de este tema. No es un misterio para nadie. Y que esos intereses obviamente no estarán direccionados en hacerse cargo de una empresa que está quebrada. Por eso es que apuntan a donde sí hay carne, como tú ya dijiste hace un rato. Porque si no, está raspando en el hueso o empezar a trabajar. Porque además, creo que a ratos al sector empresarial como que le cuesta ser creativo, ¿no? A la hora de empezar a promover, a tratar de impulsar una iniciativa, una empresa. Por eso yo te planteaba también, o sea, está TAME, está Correos del Ecuador, están los medios incautados, que tanto se ha hablado Ya, del tema. ¿qué pasa con los medios incautados? No se ofreció a venderlos, digo yo, hace rato. A ver, han pasado, ¿cuántos meses de gobierno? A ver, mayo, Como 18, junio, 20. julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 18 meses de gobierno. Perdón, 20 meses de gobierno. Han pasado 20 meses de gobierno. ¿Qué pasa con los medios incautados? El señor presidente de la República habló, y también autoridades del gobierno complementaron el discurso oficial en el sentido de que se iba a vender los medios incautados. ¿En qué estado se encuentra eso? ¿Están en el camino? ¿Hay oferentes? ¿Qué pasa con la parte jurídica? En el gobierno anterior, una de las cosas que Rafael Correa decía recurrentemente es que no podían vender porque inmediatamente los Isaías ponían algún recurso, iban a poner algún recurso. ¿Está pasando lo mismo hoy? ¿Está pasando lo mismo hoy? ¿Qué pasa con la situación de Gamavisión? Canal que está quebrado. Canal que está quebrado. Ahí sé que medio han tratado de paliar de alguna forma la situación de los trabajadores de Gamavisión que no están al día con los sueldos. Oye, Yo no sé si finalmente los colegas lograron pagar el 10º en diciembre, no tengo información en este momento, pero sé que no están al día con el tema de los sueldos. ¿En dónde? ¿En Gama? ¿En Gama? No, yo ayer conversé con 2 trabajadores de ¿Y Gama. ya están al día? Creo Bueno. que les falta el último pago. Ah, nomás. por eso, entonces no están al día. Creo que les falta el último Pero no están pago. al día. Pero ya no les deben 3 meses. Pero no están al día como igual, o sea, estaban hace sí, unos pero meses. Gamavisión es un canal que está quebrado, y tú y yo lo sabemos. Sí. Desapareció Cablevisión. El único canal rentable ahí está ese Televisión, que también ha tenido problemas, dificultades económicas en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con los medios incautados? ¿Qué pasa con las radios? Con Carrusel, con Supermercado 800, con la prensa. ¿Qué pasa con las radios incautadas? ¿Qué pasa con la editorial Luminasa? ¿Ya fue liquidada?
les pagaron a los trabajadores la liquidación. De lo que yo sé, hay trabajadores de Minasa que no han recibido hasta el sol de hoy su liquidación. Sobre esto tampoco se dice nada. Entonces a veces yo siento que se hacen determinados anuncios y de concreciones nada. Nada. Una cosa adicional por acá me comparten. Ronnie dice, nadie sabe a ciencia cierta cómo está Correos del Ecuador. Ese es otro tema. Sé que Correos del Ecuador está con dificultades. Osmid Lord, algunos mensajes nos dice, el único sentido sería que genere al Estado más de $200 millones al año. Eso se venía conversando desde el 2016, pero no había ofertas convenientes. Ojalá no lo hagan al ser un negocio muy rentable, bien manejado, como se ha hecho durante estos 12 años. Eso digo. A ver, el caso de CNT es la empresa más rentable. Yo no entiendo cuál podría ser el argumento. O sea, sí quisiera que desde el gobierno se le presente al país un argumento contundente sobre por qué sí CNT. ¿Por qué hay que concesionar la administración de CNT? ¿Qué ganaría el Estado con esa concesión? ¿Cuál sería la diferencia entre CNT manejada por el Estado o CNT concesionada al sector privado a nivel de rentabilidad, a nivel de servicios? Por eso yo te planteaba la pregunta, a ver, CNT es más rentable para el Estado ahora, cuando sus ganancias van a las arcas públicas. Entra todo a las arcas totalmente. Públicas. Todo. O después cuando pasa a manos privadas y solo pagan el impuesto a la renta, pero si no hay que tener, o sea, yo no soy economista, ni soy ingeniero en administración, ni soy experto. Es un tema de sentido común. Es un tema de sentido común. Oye, a mí, en serio, hay algunos funcionarios que cuando salen a dar declaraciones, créeme, me provoca terror. ¿Qué le provoca? Escozor. Oye, dígalo, escozor. Nos preguntaban, y esto es algo que desde ayer me lo vienen consultando. Déjame ver, Edison a través de Twitter nos decía si podemos confirmar el rumor de que el asesino de Diana Ibarra es colombiano y no venezolano. No, yo no tengo información. Del Ministerio del Interior nos dicen que es venezolano. Es venezolano. Sí, está confirmado, entonces, está confirmado que es venezolano. Mira tú rápidamente lo que la colega periodista desde Loja, Rosario Córdoba, saludos Lojita, saludos Charito, nos dice, el avión presidencial, ¿qué pasó con la venta del avión presidencial? Pero bueno, eso no es una empresa. No importa. Yo parto, y me parece interesante lo que dice Rosario. Yo parto de los anuncios. Anunciaste que ibas a vender uno de los dos aviones, ¿el Legacy o el Falcon? ¿Está en proceso de venta? ¿Cuánto se podría ahorrar el país? ¿Cuánto podría recuperar el Estado con la venta del avión? O sea, yo parto del hecho de que se hacen anuncios, pero luego no hay concreciones. Yo no tengo conocimiento del tema del avión y no tengo conocimiento sobre el tema de los canales incautados. Pero vea, con Tertulio, la venta del avión es un dinero que ingresa una vez y que se lo gasta y que no vuelve a entrar más. De acuerdo. Mi punto es... Otra cosa es concesionar una empresa que es muy rentable y que te genera recursos y que de la cual piensas deshacerte. De acuerdo, o sea, sí. O sea, desde ese punto de vista no hay equivalencias. Yo parto del anuncio inicial sobre el cual no ha habido un seguimiento ni ha habido una concreción. Y no se volvió a hablar más del tema. No se volvió a hablar más del tema. Porque son anuncios para la tribuna. Oigan, es como cuando Robinho hacía fintas, pues él jugaba para la tribuna, no jugaba para el equipo. Juegas para la tribuna. Claro, ya con el anuncio de que voy a vender los aviones de Correa, ya un montón de gente andaba feliz saltando en un pie. Por ahí me dicen que un medio de comunicación que no es privado les deben 2 meses a los periodistas y a los trabajadores de la comunicación. Ahí está. ¿Y por qué de eso no hablan? ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿Qué me dice el doctor José Antonio Sánchez? En Galápagos, 18 embarcaciones detenidas por narcotráfico. Deben ser vendidas. Mira tú. ¿Y esas embarcaciones? ¿Qué pasa con esas embarcaciones? Me imagino yo que están esperando litigios judiciales, ¿no? De bienes que tienen juicios y cosas judiciales. Claro. ¿Qué me dice por acá don Esteban Mejía Itz? Ayer me escribió, doctor, sí leí sus mensajes, pero no pude leer, algunos no pude dar lectura. Me dice, los empleados de la Fabril, la empresa de uniformes de la Policía Nacional, muchos trabajadores van a protestar semana tras semana a la plataforma financiera gubernamental por sus liquidaciones. Hablando también de este tema. Mira tú. Complejo es. Fabián Tapia, buenos días. Temas que no pueden pasar desapercibidos. Destitución del gerente encargado de Arcotel. Ayer, director ejecutivo de Arcotel encargado. Ayer esto fue un escándalo, El funcionario en cuestión hizo una serie de declaraciones durante el día, tomó decisiones de remover a funcionarios del nivel jerárquico superior y al final del día fue reemplazado.
Le dijeron que había terminado su encargo y fue posesionada otra persona. Y dice, concurso del fiscal, presidente de la comisión de selección separado luego de disputas, hay pugnas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué tal, contertulio? ¿Qué otros mensajes tenemos de los oyentes que se han sumado? Don Eduardo Vázquez, confiando en CNT como empresa estatal, pero como la idea es privatizar, concesionar en mi familia, decidimos cambiar a otra operadora. Veamos qué pasa con eso, ¿no? Hay alguna gente que no comparte. Hay otros que sí comparten, en cambio, la idea de que se concesione, la idea de que sea administrado, que pase a manos del sector privado. Bueno, este es un tema sobre el cual yo insisto, creo yo que desde el Estado se debería generar algún tipo de anuncio más formal, menos aislado, muchísimo más detallado sobre qué mismo es lo que quiere hacer el gobierno con algunas empresas estatales. ¿Qué le llegó ahí? ¿Qué nos envió el doctor Arturo Ruiz? El comunicado de Naciones Unidas, ¿puedes dar lectura? Sobre lo sucedido el fin de semana y las manifestaciones de xenofobia que ocurrieron en Ibarra, donde tampoco creo que se debe estigmatizar a la ciudad, porque no todos los ibarreños son como los trogloditas que persiguieron a los ciudadanos venezolanos en horas de la noche del domingo. Creo que igual en Ibarra los buenos son más. Sí, de acuerdo. Comunicado de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas en Ecuador condena categóricamente los brutales actos de violencia contra mujeres ocurridos en los últimos días en el país y se solidariza con las víctimas y sus familiares. La justicia tiene que actuar con prontitud y firmeza en el marco del Estado de Derecho ante estos crímenes. La violencia contra mujeres y niñas es una pandemia global que no entiende nacionalidad ni fronteras. La violencia de género afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo, constituye la primera causa de muerte para mujeres de 15 a 44 años en la región y afecta a 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador. La gravedad de esta situación requiere profundizar en la prevención, en el acceso a los servicios de atención y protección a las víctimas, en la previsión de los recursos financieros y humanos necesarios, así como la implementación de la ley para prevenir y erradicar la violencia de género. El sistema de las Naciones Unidas continuará trabajando con las autoridades ecuatorianas para defender los derechos humanos de todas las personas, así como prevenir la xenofobia y el racismo. Condenamos la violencia de género y la xenofobia, invitamos a la ciudadanía a unirse para construir una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Comunicado de Naciones Unidas. Plenamente quienes habla de acuerdo con el contenido de ese comunicado. Muy bien. El doctor Torres dice la familia, Fabreg, gracias por la aclaración. Fabreg, así es. Se refiere a Fabreg a propósito de esta demanda o este pedido de los extrabajadores, algunos de los cuales no han recibido hasta hoy sus liquidaciones. Vamos a la pausa en la primera hora, 7 de la mañana con 12 minutos. Más adelante ya comenzaremos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Mira, tú me escribe Mauricio Herrera. ¿Qué dice Mau? Estimado Fabricio, en Gamavisión aún nos siguen engañando. Los 6 millones aún no paga el Estado por supuestos informes económicos y jurídicos en análisis. Pese a que el pago ofrecido por el señor Briones fue pagar, o el ofrecimiento del señor Briones fue pagar el 28 de diciembre. Lo dice uno de los trabajadores que forma parte de la representación gremial sindical de los trabajadores de la comunicación de Gamavisión. A propósito un poquito de lo que estábamos señalando hace minutos. Iván Fernando Sánchez decía, armas, un tema muy espinoso. Yo no quiero armas para todos, solo que los que tengan armas sean autoridades y si alguien más tiene un arma, vaya preso solo por el hecho de tenerla, porque actualmente solo los delincuentes están armados. El tema de las armas es muy complejo. Muy complejo. El tema es que los delincuentes usan las armas sin permiso, pues los delincuentes actúan siempre por fuera de la ley. Así es. Ellos Por eso son delincuentes. ellos no sacan permiso para usar armas, ellos no sacan permiso para asaltar. Ellos simplemente usan el arma y asaltan. Los ciudadanos sí cumplimos con la ley, sí nos sometemos a las autoridades, a las leyes. Ese es un tema espinoso. O sea, y finalmente la seguridad tiene que estar garantizada por el Estado y por las autoridades. O sea, yo no estoy de acuerdo con que cada uno haga justicia por su cuenta. No, pues ¿qué es esto? En la ley de la selva no, pues para eso tienes leyes, para eso tienes autoridades, para eso tienes políticas públicas. Y un mensaje adicional, Cristian Pacheco nos escribe al Facebook sobre lo que habló ayer el doctor Zavala Egas. Jorge Zavala Egas, penalista, es quien patrocina la defensa de Tomislav Topic, vinculado al caso Telconet. La plata es de origen lícito. Hay un informe del gobierno de la República Popular de China. Claro, que dice que la plata es de origen lícito. Yo pregunto, con esto que hizo ayer, con esta postura de Zavala Egas ayer, ¿el señor Topic va a cumplir con el ofrecimiento de devolver 13 o de entregar? Pero ¿y de dónde saca el 13 eso de millones que y voy medio? a devolver porque el dinero apareció ahí nomás y ahora tienes esto? ¿Qué No tal? sé. Pero bueno. Retomemos el tema de Venezuela. Recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo a Jesús Zorrilla. Él representa a la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos Bienvenido, días, muchas Jesús. gracias por la invitación. Bueno, primero cuéntenos, ¿qué es esta asociación? ¿Tiene sede acá en el Ecuador o cómo funciona? Sí, es una asociación que está registrada legalmente, tiene su número de registro, tiene en funcionamiento de aproximadamente 3 años. Sí, yo llegué aquí al Ecuador, por supuesto ya estaba creada esta fundación y yo llego ahí porque comienzo a aportar información, sobre todo para trámites de migración. Sí, yo tuve la oportunidad y la gran suerte de poder, ¿cómo diría?, de legalizar mi título como abogado. Sí, yo puedo ejercer aquí como abogado también. ¿Cuánto tiempo tiene en Ecuador, Jesús? 2 años y medio tengo. Ya, Sí. ¿Cómo ha sido? Primero, quisiera que nos cuente un poco a nosotros y a nuestra audiencia cómo ha sido la vida de Jesús y de su familia, de sus amigos, estos años aquí en Ecuador. Bueno, realmente hemos tenido una vida buena, de verdad bastante aceptable, ¿sí? Porque afortunadamente tanto mi esposa como yo somos profesionales, ambos hemos podido legalizar nuestro título y tenemos todo completamente al día. Sí, toda nuestra documentación, tenemos todo en regla. Mi esposa es médico anestesiólogo, sí, ella también trabaja en un hospital. ¿Ustedes se vieron obligados a abandonar su país por la situación socioeconómica que enfrenta Venezuela? Como la mayoría de la gente que está aquí. Hay otros que ya tienen mucho más tiempo y realmente se vinieron, bueno, sería por otras razones, por otras circunstancias, pero aproximadamente de 3-4 años para acá la situación se empeoró un poco ya y sí tuvimos que salir de allá forzosamente. ¿Y cómo ustedes han logrado adaptarse acá al Ecuador? ¿Ya se han establecido acá, residen acá de forma permanente? Sí, nosotros residimos aquí ya de forma permanente. Nuestras 2 niñas estudian en una escuela privada, en una escuela particular. Sí, y de verdad que por ninguna parte hemos tenido problemas. ¿Cuál es el registro que tienen ustedes actualmente de ciudadanos venezolanos residiendo en Ecuador? Realmente el número exacto como tal no lo tenemos porque ha habido un éxodo que realmente no ha sido controlado del todo, ¿sí?
Claro, sí existe una página donde se registran, donde deben, es la idea, que se registren los venezolanos que vienen ingresando al Ecuador para justamente tener un control, para tener ese dato. Pero no todos lo hacen. ¿Cómo vieron ustedes, cómo vio usted en lo personal los hechos ocurridos el fin de semana? Lo que pasó la noche del sábado con el asesinato de Diana Carolina. Lo que pasó la noche del domingo cuando decenas de compatriotas suyos casi que tuvieron que huir de Ibarra por la situación de violencia en la capital de la provincia de Imbabura. ¿Cómo valoraron ustedes lo que ha pasado este fin de semana? Sí, bueno, realmente ha sido un fin de semana bastante movido, bastante... no sabré decirle la palabra exacta, pero sí ha sido una cosa bastante conmovida también, porque por supuesto nadie se espera que ocurran situaciones así, y menos viniendo de un paisano, porque justamente nosotros queremos salir de Venezuela buscando la manera de conseguir una mejor vida, no salir a otro país a estar ocasionando problemas a más nadie. Sí, y por supuesto, nosotros como venezolanos siempre rechazamos todo este tipo de actitudes, así sean robos, así sea solamente una riña callejera, sea lo que sea, siempre nosotros rechazamos este tipo de actitudes, porque la idea o la intención es, nosotros por supuesto, demostrar nuestra mejor postura y nuestro mejor comportamiento donde quiera que vayamos. Pero ¿están conscientes, por ejemplo, de que... al menos de lo más visible, 2 hechos de violencia ocurridos acá en el Ecuador han estado asociados con ciudadanos venezolanos? El uno, el asesinato de un taxista en Ambato, sí, y el más reciente, el de este sábado. A ver, yo coincido con lo que usted dice y es nuestra posición. Uno no puede generalizar, no debe generalizar, pero desgraciadamente hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que sí lo hace, que tiene una actitud de rechazo a la presencia de venezolanos por ejemplo, estos 2 casos que acabo de citar, si es que no han ocurrido más. Y cito estos porque tal vez han sido los más mediáticos que hemos conocido. Sí, realmente, han sido lo más conocido, lo más sonado. Y ¿cómo diría? Pues nosotros siempre tratamos lo posible de tener la mejor postura, como le digo, de no estar causando ni ocasionando problemas a nadie, ¿sí? Pero realmente, bueno, son cosas que se nos escapan de las manos, porque, por supuesto, cada país tiene sus normas de seguridad. Todo país tiene sus leyes, pero justamente cuando van a ocurrir los hechos, todo pasa sin que, ¿cómo le diría? Prácticamente tenemos que tener un policía atrás para no... a veces las cosas se escapan de control. Se escapan de control. Digamos, si han entrado al Ecuador, no sé, 500, 600, 800 mil ciudadanos venezolanos, entre esos tantos debe entrar alguno que es mala hierba, Jesús. Yo quisiera su valoración, su reflexión, su análisis de 2 comunicados de estos días, el uno el del presidente Moreno del día domingo y otro el del secretario de Comunicación el día de ayer diciendo de que el gobierno de Maduro está sacando gente de las cárceles para mandar al Ecuador. Bueno, realmente no creo que sea así, no creo, para mandarlo fuera de Venezuela realmente no creo, ¿sí? De todas maneras, por supuesto, nunca falta, como diríamos nosotros, un malviviente, ¿okay? Que siempre le está huyendo a la justicia y aprovechando ese éxodo masivo de venezolanos, ahí se cuelan y se van a cualquier otra parte, bien sea a Colombia, se vienen para acá a Ecuador, se van a Perú, y lamentablemente es el venezolano en común que queda mal parado por ese tipo de personas. Ahora, ¿cómo la asociación que usted representa valora o asume la decisión del Estado ecuatoriano de solicitar pasado judicial para el ingreso de venezolanos al Ecuador? Bueno, realmente eso no es nada nuevo. ¿Por qué le digo? Porque cuando nosotros vamos a solicitar una visa aquí y en cualquier otro país, siempre hay que llevar pasado judicial. Eso siempre se solicita. Claro, que ahora la oportunidad o el momento de solicitarlo es otro, es lo único que cambia.
¿ok? Porque cuando se ingresa aquí al Ecuador no se solicita pasado, sino que simplemente se pasa y para presentar la visa es que se presenta pasado judicial. Pero claro, cuando una persona, digamos, quiere regularizar su situación, quiere trabajar o estudiar o permanecer aquí durante largo tiempo, hace este trámite. Sí. Pero hay gente que no lo hace. Digamos, hay gente que ingresa y no procede de la misma forma y permanece en condición irregular en el Ecuador. Y otra cosa, con Tertulio, ¿qué tan complejo es actualmente, por las condiciones en las que está su país, obtener ese papel? Últimamente, o sea, de 1 o 2 meses para acá, tengo entendido que está fluyendo el trámite de ese documento. ¿Tiene algún costo? Sí. Como en todas partes sí tiene su costo, pero de todas maneras, anteriormente ha sido muy difícil sacarlo. Sí, y por supuesto uno se va guiando siempre por ese termómetro que es el mismo venezolano, que es el que indica qué tan difícil o qué tan fácil se está haciendo tramitar cualquier cosa ya. Ahorita lo más difícil de conseguir es el pasaporte, sí, pero lo que son las citas para solicitar la apostilla, sí se está tardando bastante. Ahora, no solo están los hechos de violencia que citaba Fabricio, ocurrido el fin de semana en Ibarra, o el asesinato del taxista en la ciudad de Ambato. Hay algunos otros episodios que también son negativos, Jesús, y nos piden que por favor le preguntemos a usted sobre, ¿no es una provocación de los ciudadanos venezolanos el venir acá? Hemos visto algunos episodios, ¿no?, tristes, lamentables, desde luego, chicas que se graban y empiezan con que los ecuatorianos son feos, son sucios, cualquier insulto de esa naturaleza. Tengo entendido que estos problemas no han ocurrido solo acá, sino en otros países también. Esas actitudes negativas creo que también les juegan en contra a ustedes. Bueno, realmente como tal no he visto, o sea, no me he preocupado tanto por enterarme en otros países, sino puntualmente aquí, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, nosotros siempre hemos estado en contra de todo ese tipo de comentarios. Si vas a salir de tu casa a estar faltando el respeto, a estar incomodando a las personas o buscando este tipo de preocupación, de provocaciones, quién sabe con qué sentido, entonces para eso mejor quédese en su casa. Nadie puede estar saliendo a casa de otra persona a estar molestando, a estar o a estar faltándole el respeto. Oiga, quiero retomar el tema del pasado judicial. Entonces, quiero entender que desde su punto de vista, si un ciudadano venezolano quiere ingresar y regularizar su situación, no debería haber ningún problema, no debería tener ningún problema para tener este documento. No debería tener ningún problema. De hecho, el pasado judicial, así sea muy pequeño, muy leve, así ha sido una entrada, siempre eso va a aparecer. Pero es muy difícil conseguir ese documento en Venezuela, como dicen algunos. No, actualmente no. Porque, ¿qué pasa? Eso se hace netamente por internet. ¿Sí? ¿Y eso tiene un costo o no? El trámite por internet no, lo que tiene costo es la apostilla. Ya. ¿Y eso cuánto cuesta? Porque lo que está pidiendo el Estado ecuatoriano es pasado judicial apostillado. Ajá. ¿Y eso cuánto les cuesta? En Venezuela tengo entendido que son $20. Ahorita no estoy muy claro con los costos. Y este valor de $20 es un valor, digo, para la situación económica que tiene Venezuela hoy, ¿es un valor muy alto? Bastante, porque $20 o hasta menos es un sueldo básico. Entonces mucho dinero para el venezolano. Sí, realmente sí. Entonces sí es difícil. ¿Cómo están las cosas aquí en Ecuador, toda vez que, digamos, ustedes no cuentan con un embajador titular por las situaciones políticas que están atravesando los dos países, Jesús? Realmente digamos que igual, porque el embajador que hemos tenido aquí, o la embajadora, no hemos visto mucho apoyo de ella. Sí, por su parte, con respecto a los problemas que se han presentado aquí. Y ese programa del plan retorno, porque yo me he encontrado, mi oficina queda cerca de donde está la embajada de Venezuela, en la Amazonas y el Faro, y yo me he encontrado las tardes siempre con un grupo de ciudadanos venezolanos que están esperando turno y tal. ¿Está funcionando ese plan retorno? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Por qué, si tanto esfuerzo les cuesta llegar hasta acá, ahora buscan regresar a su país? ¿En qué condiciones lo hacen? Sí, ese plan retorno realmente sí está funcionando, ¿ok?
Hay personas que, o sea, muchos que vienen con tal vez una idea equivocada que dicen, no, que yo llego a cualquier parte, llego a cualquier trabajo, hago lo que sea. Pero resulta que no todas las suertes son iguales. ¿Sí? Entonces ya las personas a ver que no tienen esa posibilidad o que no es, que las cosas no son como pensaban antes de salir de allá, no les queda otra alternativa que irse. O muchas veces, en parte también, algunos que aparte de no conseguir trabajo, extrañan la casa, extrañan su familia, que se montan en ese avión y se van. Nos piden que le preguntemos a nuestro invitado su postura y un comentario sobre el comunicado que ayer emitió el gobierno de Venezuela. Dice, Venezuela considera inexcusable declaraciones emitidas por el presidente del Ecuador. La República Bolivariana de Venezuela considera inexcusable el comunicado emitido por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, mediante el cual pretende establecer una insólita correlación entre la violencia contra la mujer en el Ecuador y los ciudadanos venezolanos. Señor el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, durante la lectura del comunicado oficial, en respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente ecuatoriano, que, dice el comunicado, promueve prejuicios y discriminaciones contra los venezolanos y venezolanas que residen en ese país. El canciller, al inicio de la lectura del comunicado, resaltó que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena el acto delictivo acaecido el pasado 19 de enero en la ciudad de Ibarra, Ecuador, a la vista de las fuerzas policiales y al cual se encuentra involucrado un venezolano. Ante los hechos, el presidente de Ecuador emitió un comunicado donde solicita la creación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos, una medida que expresamente criminaliza la nacionalidad venezolana. Por tal motivo, el gobierno bolivariano resalta que la nacionalidad no es un criterio de criminalización. Arreaza exhortó al gobierno del Ecuador a asumir la responsabilidad de la violencia que vive en su país, que en solo casos de feminicidio en el año 2018 alcanzó la luctuosa cifra de 88 mujeres asesinadas por motivos de género, es decir, una víctima mortal cada 4 días. ¿A usted qué le parece esta postura del gobierno venezolano? Digamos que en parte es razonable, ¿ok? ¿Razonable en qué sentido? La criminalidad ciertamente no tiene nacionalidad, ¿ok? Eso puede ser cualquier persona, cualquier nacional puede cometer un delito, sea el que sea, ¿sí? Bien sea que trafique con drogas, tenga negocios con carros robados, asesinatos, cualquier tipo de delito puede cometer cualquier nacional, por más que uno no se lo espere, hasta hechos de corrupción, ¿sí? De hecho, en mis contactos de WhatsApp he tenido, por supuesto, personas ecuatorianas también, no digamos como que respaldando, pero sí por lo menos siendo, digamos, más objetivos, ¿ok? En el punto de vista que ellos que resaltaron también hechos que han cometido ecuatorianos tanto dentro como fuera del Ecuador. O sea, entre esos, fue el caso de unos ecuatorianos que creo que fueron 4 que mataron a una muchacha en Chile. Chile, ajá. ¿Sí? Uno que puñaleó a una novia dominicana en España. Un ecuatoriano que mató a 28 venezolanos en Venezuela, en el sur, en unas minas venezolanas. Y realmente en ninguno de esos casos, se presentó situaciones como esta que no salió nadie a perseguir a ecuatorianos o vamos a echarlos todos de aquí del país. En ninguno, ni siquiera en Venezuela. Claro, yo coincido con usted en el hecho de que no se puede pretender nacionalizar o establecer que en función de la nacionalidad hay un crimen o hay un criminal. O sea, me parece que esa es una visión muy simplista, muy ligera de los hechos. Sí, sí, no, y además que ha habido también muchos pronunciamientos muy anticipados antes de, por lo menos en este caso particular, demasiados pronunciamientos antes de una investigación o realmente en pleno desarrollo de los hechos. Jesús, ¿saben cuál es la situación actualmente de los ciudadanos venezolanos que todavía permanecen en Ibarra? Es decir, después de todo lo sucedido durante sábado y domingo, ¿cómo está la situación para sus compatriotas de allá? Hay muchos que por supuesto tienen temor, y no solamente en Ibarra, sino también en cualquier otra ciudad, pues porque ¿Ha habido manifestaciones a partir de este fin de semana de xenofobia en contra de venezolanos en otras ciudades? En otras ciudades no sé, pero puntualmente sé que en Ibarra y aquí en Quito, porque justamente ahí en la Chiri, frente a la sede de Alianza País, en la tribuna, hubo personas un grupo bastante nutrido, pues que
que sí se presentaron ahí para manifestar en contra de los venezolanos. ¿Cuándo fue eso? El domingo en la tarde. Hay, digamos, registros de ciudadanos venezolanos que hayan resultado afectados después de lo de Ibarra el fin de semana. Porque ayer salió un irresponsable a decir que hubo 4 muertos y 82 heridos, pero... Ya... No, esa información hasta ahora sí ha sido desmentida. Realmente no hay fallecidos, pero sí tengo entendido, no sé el número exacto, pero sí ha habido personas lesionadas, ha habido involucrados en hechos de violencia, pero involucrados en el sentido de que han sufrido algunas cosas, han sufrido daños tanto personales como en sus pertenencias también. Sí, porque sí ha habido videos por ahí que he visto que de ecuatorianos que entran a la residencia donde están viviendo venezolanos, y les sacan sus pertenencias, se las tiran a la calle, les sacan todo y sin importar si hay niños, no importa nada. Qué complejo el tema. ¿Hay asistencia de Cancillería quizás o de alguna otra instancia nacional acá en Ecuador para dar soporte a estos ciudadanos o no? ¿Ustedes están en conversaciones con el gobierno? No, hasta ahora no. Oiga, ¿Nadie del gobierno se ha acercado a hablar con ustedes tampoco? Hasta ahora no. ¿Y ustedes no se han acercado a hablar con el gobierno tampoco? No, bueno, realmente estamos actuando nosotros como asociaciones civiles, y por supuesto tratando también de brindar el apoyo posible a los venezolanos que se encuentran aquí. ¿Tienen algún conocimiento de un ofrecimiento generado ayer por el gobierno de que va a poner o ya puso a disposición de ciudadanos venezolanos vuelos para que retornen a su país? ¿Hay alguna confirmación de esto? Sí, así me llegó información de que están colocando vuelos disponibles para el que quiera retornar, regrese. Pero ¿tienen ustedes información de que eso es así o no? Aún no, y de todas maneras tampoco será nada nuevo, porque igual es el mismo plan de retorno a la patria. El que quiera ir, el gobierno venezolano. Sí, el que quiera ir igualmente se monta en su avión y se va. Pero ¿se sabe si tal vez el gobierno de Venezuela en cambio va a enviar vuelos al Ecuador para que retornen compatriotas suyos a su país? Siempre lo ha enviado. Ya. Sí, siempre lo ha enviado, no solamente aquí al Ecuador. Digo, pero en estas horas o en estos días, fruto de lo que está ocurriendo. ¿Tienen conocimiento ustedes de eso? No, realmente no. Producto a raíz de lo que está sucediendo, no. Pero sí siempre lo han hecho. Correcto. Jesús, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable, Jesús, gracias. Por habernos acompañado con su postura Jesús Zorrilla, quien representa a la Asociación Civil Venezuela en el Ecuador, con sus comentarios respecto a los hechos que están ocurriendo acá en nuestro país. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 38 minutos. Sí, muchas gracias. Y realmente, como ya todos saben, estamos padeciendo una pena ajena, pero por supuesto, bueno, se cometió un delito más, cosa que no debe ser. Y como siempre, rechazamos todo tipo de delitos, todo tipo de agresiones. Correcto, muchas gracias. Muy amable. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido y informativo.
¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Bueno, vamos con algunas previsiones informativas para la jornada del día de hoy. Muy temprano, el señor presidente de la República, Lenín Moreno, cumple agenda a propósito de su presencia en el 49ª reunión del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Europa. Desde las 5 de la mañana, el presidente Moreno participó de la bienvenida y apertura de la plenaria de la reunión del Foro Económico Mundial. Luego a las 10:15 participará en el panel interactivo Un Nuevo Día en América Latina, y a las 13:30, estas son horas de Ecuador, cena privada, porque allá serán las 19:30, cena privada ofrecida por el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. ¿Qué más tiene? A ver, por acá tenemos la agenda de la asamblea. A las 9 horas hay rueda de prensa de la presidenta Elizabeth Cabezas. A las 10 horas rueda de prensa del asambleísta Homero Castañer sobre el impuesto vehicular a la contaminación ambiental. A las 10 horas también empezará la sesión número 569 del Pleno de la Asamblea, donde se espera recibir la comparecencia de la doctora María Paula Romo, ministra del Interior y Secretaría Nacional de Gestión de la Política, para hablar sobre el caso conocido como Mascarilla y otros eventos sobre seguridad y la situación de los policías en el país. El tema de Ibarra será ineludible también con tertulio. Punto 3, conocer y resolver sobre el informe de primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. A las 15 horas, continuación de la sesión número 561 del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el tema en horas de la tarde con tertulio más importante? El de la Asamblea. Sí, en horas de la tarde, a ver, déjame ver por aquí. Porque hay pleno en la tarde. Resolución para exhortar a otras funciones del Estado sobre la instrumentación y priorización de los derechos consagrados en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Digamos que eso es lo más coyuntural de la agenda de la tarde. A las 18 horas 561 es. A las 18 horas la Comisión Multipartidista investigará la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga. Reciben a la legisladora Ana Galarza, que es la legisladora denunciada. Mira tú, ese es un tema complejo. De la sesión de esta tarde, 15 horas, tú decías algunos temas. Conocer y resolver sobre el informe para el protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Segundo debate del proyecto de ley para la prevención y sanción de la violencia del deporte. Resolución para exhortar otras funciones del Estado sobre la instrumentalización y priorización de los derechos consagrados en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Me imagino que tiene que ver con los hechos recientes, lo que pasó con la violación grupal contra Marta, nombre protegido, y el asesinato, el femicidio contra Diana. Y un proyecto de resolución para la comparecencia de varias autoridades. Eso es lo que habrá en horas de la tarde en la Asamblea Nacional. El evento más importante del día con tertulio, por favor, la convocatoria de Naciones Unidas. ¿Dónde está? Pues si no, nos van a matar. Sí, espérenme un segundo. Tenemos una convocatoria para un evento de Naciones Unidas el día de hoy. Espérenme un segundo que no encuentro aquí antes de que nos pongan aquí un lo juicio tengo, sí, nos van a poner un juicio por no leer esta convocatoria de otra previsión para el día de hoy. Iván Vallejo, Juan Fernando Velasco y Gisela Bayona, embajadores de buena voluntad del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD presentará oficialmente hoy martes a las 10 de la mañana en el Museo Nacional del Ecuador en Quito a sus embajadores de buena voluntad, el montañista Iván Vallejo, la periodista Gisela Bayona y el cantautor Juan Fernando Velasco, que renueva su nombramiento. Esto será en el Museo Nacional del Ecuador, reiteramos, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida Patria, y 6 de diciembre en el centro norte de la capital. ¿Vas a ir? ¿Ah? ¿Vas a ir? No puedo. Yo tampoco, no es que puedo. Coincide con la comparecencia de la ministra Romo, a pesar de que les agradecemos a la gente del PNUD que nos hicieron llegar la cordial invitación. La invitación personal a estos humildes contertulios, pero lamentablemente a esas horas estamos bastante ocupados. Muy bien, hasta aquí las previsiones. Si usted quiere mejorar sus ventas, invierta con los contertulios. Cada mañana en A Primera Hora. Comuníquese al 098-384-2163. 098-384-2163.
Garantice el rendimiento de su negocio con el informativo líder de la radio. Por Majestad FM, la soberana del aire. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_S. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos. Me faltó información, digamos, de la entrevista anterior. En realidad sí nos faltó mucha información, lamentablemente. Siento que la entrevista no fluyó con mucha información por parte del vocero, pero vamos a seguir profundizando en estos temas porque evidentemente es el tema del momento. Tiene que ver con lo que está pasando con los venezolanos que están acá en el Ecuador, que han decidido venir acá al Ecuador justamente huyendo de la situación compleja que vive su país. Y claro, reitero, no vamos jamás a compartir ningún discurso de estigmatización o de xenofobia. De acuerdo. Jamás. De acuerdo. Bueno, decía el contertulio que dentro de las previsiones para el día de hoy está la continuación del ciclo de comparecencias en la comisión tripartita que investiga las denuncias que han sido presentadas con la legisladora por la provincia de Tungurahua por el movimiento Creo, Ana Galarza. Ayer compareció el esposo de la señora Galarza, quien ha reconocido que efectivamente él utilizaba la tarjeta magnética que le pertenecía o le pertenece a una de las colaboradoras del despacho de la mencionada parlamentaria, a su asesora 2, que entiendo además está confirmado que no hace trabajo en Quito, sino, digamos, este es un concepto que manejan los legisladores, y sobre lo que lamentablemente no se ha podido regular. Dicen, tienen personal en las provincias para, entre comillas, trabajar en el territorio. Entiendo que hoy va a estar Ana Galarza, ¿no? Compareciendo con tertulio. Sí. ¿Ya? ¿Cómo está el panorama para eso? ¿Cómo le ves? Seguramente tú cubrirás eso. No, es a las 18 horas. Señor. No, entonces no. Yo a esas horas ya estaré... Turno es turno. Sí. Ya. ¿Cómo ves el panorama? ¿Tú has seguido el caso? Más o menos. Yo estuve ayer en la asamblea, no estuve, digamos, durante la presentación de las pruebas de cargo de Ronnie Aliaga, que fue el viernes pasado. Ayer estaba tratando de empaparme del tema, escuché las versiones de los funcionarios del despacho de la señora Galarza, del señor Omar Mayorga, que es asesor 1, de la señora Carmen Alvarado, que es asesora 2, esposa del señor Mayorga, y de otro señor Marcelo Rosero, me parece que es su nombre, que es el asistente de Galarza, y también estuvo su esposo, el señor Juan Francisco Sevilla. Lo que me sorprendió es, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la legisladora Sofía Espín y con la legisladora Norma Vallejo, a pesar de que Vallejo nunca compareció a la comisión multipartidista, más sí al pleno, la gente que estuvo relacionada con el tema, a la comisión, acá noté como mucha tibieza de parte de los legisladores que forman parte de esta comisión, al momento de hacer las preguntas, al momento de formularles inquietudes, de cuestionarles. Yo noté tibieza, o sea, fue una sesión que pasó así. Mira tú que, por ejemplo, el asambleísta Ronnie Aliaga no ha presentado mayores pruebas, no envió ayer ninguna pregunta para los señores que fueron convocados. Él incluso pidió que asista el esposo de la señora Galarza, pero no envió preguntas, no ha aportado mayor prueba, más allá de el mismo. Creo que la declaración hasta ahora más contundente en cuanto a la denuncia ha sido la de Lenín Rodríguez, que incluso habló de que uno de los colaboradores, el señor Mayorga, tiene relación con la flota Pelileo, y que los días a través de los cuales dentro del reporte de asistencias a la Asamblea Nacional está firmado por la legisladora, inclusive las horas coincidieron con su participación en asambleas vinculadas a flota Pelileo en la provincia de Tungurahua. Eso podría generar alguna complejidad. Ahora,
Sobre el uso de la tarjeta, yo estaba revisando justamente esta mañana la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El 164, ¿qué dice? Vamos al 165. Porque digo, lo que pasó el día de ayer con la admisión por parte del cónyuge del asambleísta Galarza de que estaba utilizando la tarjeta magnética, el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice de otras faltas. Serán sancionados las y los asambleístas que incurran en las siguientes faltas. 1. Usar indebidamente las tarjetas electrónicas. De las sanciones, en el caso de las y los asambleístas incurran en alguna de las faltas descritas en el artículo anterior, esta, el 165. Usar indebidamente las tarjetas electrónicas. El CAL podrá imponer las siguientes sanciones. 1. Amonestación escrita. 2. Multas de hasta el 20% de la remuneración mensual. O 3. Suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo de hasta 30 días. Digo, a priori, e insisto, sin pretender acusar de ninguna forma a la legisladora, simplemente me circunscribo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y parto de la propia declaración del señor Sevilla, formulada el día de ayer en la comisión tripartita. Uno pensaría que por lo menos en función de esto hay un tema comprobado y probablemente el CAL podría establecer alguna de estas sanciones a la legisladora. Pero no la destitución. No la destitución, o sea, en el caso de esta falta. Ajá. O sea, digamos, esta falta con la declaración del señor Sevilla, esta es una falta comprobada. Porque dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, el señor Sevilla confiesa que efectivamente ha utilizado una tarjeta magnética y yo me imagino que esta podría ser una causal de alguna sanción. No estamos hablando de causal de destitución. Que sí establece el 164 la posibilidad de una destitución de un legislador, aunque ahí también hay vacíos. Estos vacíos ya los comentamos a propósito de los casos de Norma Vallejo y de Sofía Espín. Siempre se prestan para algún tipo de interpretación porque, digamos, esta norma no es lo suficientemente clara respecto a cuál es el ámbito de acción del Pleno, del CAL y cuáles son las sanciones por las que eventualmente un legislador podría ser destituido. Pero yo parto del reconocimiento el día de ayer del esposo del asambleísta Galarza de que él ha utilizado una tarjeta magnética que no le correspondía a él, porque además él no es funcionario legislativo y por ende no tenía por qué utilizar la tarjeta magnética. Entonces aquí ya hay por lo menos una falta administrativa que podría provocar esta sanción. Por lo menos. No sé, habrá que ver cómo valora la comisión tripartita el curso de la investigación y las pruebas de cargo recibidas tanto por Ronnie Aleaga cuanto por Lenín Rodríguez para tomar alguna decisión y elaborar algún tipo de informe que recomiende la correspondiente sanción contra la legisladora Galarza. ¿Qué tal? A ver, a mí lo que me sorprende de este tema es primero con la, ya te dije, la tibieza con la que están actuando los legisladores que forman parte de la comisión multipartidista. O sea, por ejemplo, el asambleísta Raúl Teso, que siempre se caracteriza en fiscalización y en el pleno por ser bastante altisonante en su discurso, algunos dirían un poco gritón, es eufórico el asambleísta Teso. Ayer estaba como que no pasaba nada. Tenía una botella de Pedialita al lado suyo. Creo que por eso era que estaba así. Estás enfermo, pues. Sí, probablemente eso era lo que le tenía así, no sé. Pero digo, él que siempre es tan altisonante, tan eufórico en sus discursos, en sus intervenciones, en sus interpelaciones. Ayer ni preguntó. La asambleísta Cuesta formuló ahí unas cuantas preguntas y la señora Amapola Naranjo les pregunto un poco más a los funcionarios, pero o sea, yo no noto el mismo interés ni de la prensa ni de los mismos asambleístas en este caso. No. Caso que a mí, por ejemplo, sí me escandaliza, porque cuando hay señalamientos en contra del legislador que sea, del partido, de la bancada que sea, sí me escandaliza. Así como hicimos seguimiento del tema de Sofía Espín, de Norma Vallejo, creo que hay que hacer seguimiento del tema de Galarza. Porque yo sí estoy empezando a creer de que acá se fiscaliza la carta mirando de quién es el denunciado, de quién es el denunciante, lo cual, digo, me deja dudas sobre la sinceridad y la transparencia con la que actúan los funcionarios, y en este caso los asambleístas, y también alguna prensa con respecto a los temas de corrupción. Ahora, sobre este tema, por ejemplo, en particular, hay una serie de rumores, digo,
Veamos si el tiempo le da la razón a esos rumores, que supuestamente, a ver, que habría un entendimiento político, porque, perdónenme, amigos y amigas, contertulio, en la asamblea todo es político y las cosas se resuelven con votos. Así funciona, así ha funcionado antes del correísmo, así funciona en el correísmo y así funciona hoy en el poscorreísmo. O sea, no es que solo funcionó antes y no funciona ahora, no, así ha funcionado siempre. Y las cosas en el organismo más político de este país se resuelven con votos y en función del cabildeo político. Alguna gente ha pretendido asociar lo que pueda ocurrir en estas horas en el curso de esta investigación contra la legisladora Ana Galarza con lo que podría pasar el 14 de mayo próximo, cuando la Asamblea renueve la conducción de su administración, es decir, presidencia, 2 vicepresidencias, configuración del CAL y además la reestructuración de las 12 comisiones legislativas especializadas, más la Comisión de Fiscalización y Control Político. Alguna gente ha asociado este tema al otro como para decir que podría salvarse la legisladora Galarza siempre y cuando se aseguren los votos para lo que podría pasar el 14 de mayo. Digamos, es una especulación, es apenas una especulación. Uno no tiene la bola de cristal, pero en este caso, y ahí apelo un poquito a la experiencia en la cobertura parlamentaria, a lo largo del tiempo resulta que la política nos ha dado una serie de perlas y una serie de decisiones que ciertamente han sorprendido. Solamente parto del hecho de que un legislador en 1995 que tenía apenas un diputado más, o sea, 2, ni siquiera era bancada, llegó a ser presidente del Congreso Nacional. Y llegó luego a ser presidente en el año 96 y ese legislador, casi una suerte de llanero solitario, llegó a ser presidente interino de la República. Sin tener una bancada numerosa. Pero con apenas una capacidad para operar políticamente. Ah, sí, tremenda, claro. Tremenda. Ya la quisieran muchos tremenda, ahora, ¿no? Tremenda. Qué capacidad para operar del hombre. Desde luego. Pero eso también te convierte en un rehén. Yo no sé si por la ambición, sí, por figurar, por estar. Cada uno también tiene sus ambiciones y tal, pero no se fijan en aquello, ¿no? Se convierten en rehenes. La ambición no es ilegítima. Se convierten en rehenes. Depende qué ambición es. Porque como dependes de voluntades, como dependes de intereses, esos intereses también te van a pasar la factura en algún momento. Entonces te conviertes en un rehén de eso, ¿no? Pero digamos es parte del juego de la política en este país. Y en todo lado se produce exactamente lo mismo, ¿no? Así estamos con Así que Tertulio. veamos qué pasa en el curso de esta semana, porque esta semana esta comisión concluirá con el ciclo de comparecencias y deberá presentar el correspondiente informe. Oiga, contertulio, otro tema que a mí me tiene con pendientes y preocupado es el asunto de Liga. ¿Se resolvió ya el impasse entre las directivas de la Comisión de Fútbol y del club? Al cerrar hablemos de deportes. DJ Line, por favor. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Recta final de A primera hora. Bueno, no alcanzó a llegar, se atrasó para variar el vuelo desde Cuenca, no alcanzó a llegar el asambleísta Juan Cristóbal Lloreda, así que no lo pudimos tener acá en nuestra mesa de trabajo como estaba anunciado previamente. Suerte al Delfín de Manta, mi querido contertulio. Hoy 18:30, el equipo ecuatoriano será el primer representante de nuestro fútbol que participará en la fase clasificatoria de Copa Libertadores de América. A las 18:30, el equipo del Delfín recibirá al Nacional de Paraguay. ¿Qué le parece, contertulio? Ojalá le vaya muy bien al equipo cetáceo, ojalá consiga un buen resultado para acceder a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. ¿Cómo le ves tú al Delfín? ¿Se ha armado bien o no? Entiendo que sí. Bueno, mantiene la base, ¿no? La base Garcés, la Tucordóñez, mantiene la base el equipo cetáceo que durante 2 años consecutivos ha sido animador del torneo ecuatoriano. Claro. A la Liga le hizo un buen partido en la recta final acá en casa. El año pasado debutó en Copa Libertadores de América por primera vez en un torneo internacional y ahora volverá esta vez a la fase clasificatoria, tomando en cuenta que el año pasado fue subcampeón del fútbol ecuatoriano y pasó directamente a la fase de grupos. Buscará el Delfín llegar a la fase de
de grupos en este primer partido de la primera etapa de la Copa Libertadores de América. El contertulio me decía, ¿qué pasa con Liga Deportiva Universitaria de Quito? El portal Bendito Fútbol dice que la continuidad de la Comisión de Fútbol de Liga dependerá de la Asamblea de Socios. Con estas comunicaciones suscritas por el director de Liga podemos decir que estamos en paz, expresó don Rodrigo, presidente honorario y apoderado de la Comisión de Fútbol, la tarde de ayer. El dirigente aseguró que no habrá inconvenientes para que la comisión siga como administrador del club profesional por los próximos 5 años. Tranquilidad, hinchada de Liga, que Papá Oso creo que sigue en el equipo, ¿eh? Ojalá, ojalá, porque muy bien. El club que tiene creo que 700 socios cotizantes, yo no sé dónde se piensan sacar 15 millones de dólares, que es lo que cuesta mantener ese equipo de fútbol. Desde luego, desde luego. Créeme que yo, es otra de las cosas que no me ha dejado dormir estos días. Yo no sé qué va a pasar con el Emelec si se va a NMA. ¿Ves? Es que este es el esquema de nuestro fútbol. Y en otras partes ocurre casi lo mismo, ¿no? El Leicester tenía un empresario chino, creo, millonario. Lo mismo pasa con el Chelsea, Abramovich. Lo mismo pasa, bueno, el Real Madrid y el Barcelona es otra cosa, pero por ejemplo Florentino es uno de los empresarios más ricos de España. Claro, en el Barcelona hay otras lógicas, unas lógicas distintas a las del Real Madrid. Manchester United, eso ya son verdaderas corporaciones. Sí, eso ya es otra cosa. Nos vamos, DJ, nos vamos, muchas gracias. Creo que no les aburrimos hoy a los oyentes. ¿Seguro? Tuvimos buena interacción, sobre todo en la primera parte con el comentario. Gracias, querida audiencia, por la gentileza de amplificar la señal de los contertulios. Ya están listas las chicas y el chico de Locos por la Radio para alegrarnos esta mañana con buena música, buena vibra, sus comentarios, sus entrevistas, sus recomendaciones para los oyentes de Majestad FM. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un placer como siempre, hasta mañana.